Érase una vez que vivía un hermano y hermana llamados Hansel y Gretel. Su madre había muerto cuando eran bebés. Vivían con su padre en una cabaña en el bosque. Su padre trataba de ganarse la vida trabajando como leñador y se ocupaba de los niños al mismo tiempo. Un par de años pasaron y siendo incapaz de balancear el trabajo y cuidado de 2 niños, su padre decidió volver a casarse. La esposa del leñador era de una familia rica. Ella odiaba el hecho de que eran pobres y que tenían que vivir en una pequeña y vieja cabaña en el bosque. Tampoco le gustaba cuidar a sus hijastros en lo absoluto. En una noche fría de invierno, al prepararse para ir a la cama, Hansel y Gretel escucharon a su madrastra hablar con su padre. ¿Cómo vamos a sobrevivir este invierno? No tenemos suficiente comida. Si no nos deshacemos de estos niños, nos moriremos de hambre. Su padre se opuso furiosamente. No hay necesidad de discutir. Ya me decidí. Mañana los llevaremos al bosque y los dejaremos allí. Al oír esto, Gretel comenzó a llorar. Su hermano Hansel la consoló. No te preocupes, Gretel. Ya encontraremos el camino de regreso a casa. Más tarde esa noche, Hansel escapó y recogió el mayor número de piedras que pudo en sus bolsillos. Por la mañana, todos empezaron a caminar hacia el bosque. Su padre les dijo que iban de excursión familiar. Mientras caminaban sin que nadie se diera cuenta, Hansel dejaba caer piedras para marcar el camino de vuelta. Por la tarde, su padre y su madrastra encendieron una fogata y les dijeron que volverían pronto. Se alejaron y desaparecieron en el bosque. Por supuesto, ellos no regresaron. Cuando la noche cayó, horribles sonidos de animales salvajes del bosque comenzaron a escucharse alrededor de ellos. Temblando por los horripilantes sonidos de los lobos, Hansel y Gretel no se apartaron del fuego hasta la luna llena. Entonces comenzaron a seguir las brillantes piedras con la luz de la luna y se dirigieron hacia la casa. ¡Bien hecho, Hansel! ¡Qué inteligente fuiste! Cuando los niños llegaron a casa, su padre estaba muy feliz y sorprendido al mismo tiempo. Su madrastra también actuó como si estuviera feliz, pero en el fondo no había cambiado su decisión. Estaba muy molesta de que hubieran regresado. Después de 3 días, la madrastra trató de deshacerse de ellos nuevamente. Esta vez por la noche, puso llave a la puerta de Hansel y Gretel y no le permitió a Hansel recoger piedras otra vez. Pero Hansel era un muchacho inteligente. Cuando caminaban hacia el bosque por la mañana, esta vez dejó caer migas de pan que había puesto en su bolsillo la noche anterior y de nuevo dejó un rastro de vuelto a casa. Alrededor del mediodía, su padre y madrastra inventaron una excusa y se fueron, dejándolos solos en el bosque de nuevo. Al darse cuenta de que no iban a volver, Hansel y Gretel querían comenzar a caminar de vuelta a casa antes de que oscureciera, pero esta vez no pudieron encontrar el rastro que dejaron, ya que todas las migas de pan se las habían comido los pájaros. Gretel se puso a llorar. Por primera vez Hansel también se sentía desanimado. Esta vez los niños estaban realmente perdidos. Sin comida y con mucho miedo, pasearon por el bosque durante 3 días. En el tercer día, vieron un pájaro tan blanco como la nieve. El pájaro cantaba con su hermosa voz para ellos. Se olvidaron de su hambre por un momento y comenzaron a seguirlo. El pájaro los llevó frente a una pintoresca y extraña casa. La casa tenía paredes de pan, un techo de pastel y ventanas de caramelo.
y estaba cubierta con crema de colores por todas partes. Hansel y Gretel no podían creer lo que veían. La casa se veía increíblemente deliciosa. Los niños se olvidaron de lo cansados que estaban y empezaron a correr hacia la casa. Justo cuando iban a darle una mordida a la casa, se oyó una voz desde el interior. ¿Quién está mordisqueando mi casa? Al mirar, vieron a una linda y dulce anciana en la puerta. Cuando le contaron todo lo que había sucedido, se sintió muy mal por ellos y los dejó entrar. El interior de la casa era muy distinto al exterior. Estaba oscuro, aterrador y les causaba incomodidad. Pero ya que estaban tan cansados y hambrientos, a los niños no les importó mucho. La anciana trajo todo tipo de comida y postres para ellos, y los niños probaron cosas que nunca habían comido antes. Esa noche durmieron en la cama más suave que jamás habían visto. Cuando despertaron por la mañana, la anciana no estaba allí. Ellos miraron a su alrededor. Al final del pasillo vieron una pequeña puerta. Al abrir la puerta encontraron dentro cajas llenas de oro y tesoros. Estaban muy sorprendidos, por supuesto. Hansel quería entrar para ver más de cerca, y justo en ese momento se oyó su voz otra vez. ¿Y qué creen que están haciendo? Al darse la vuelta, los niños vieron a la bruja de pie frente a ellos. Al parecer, la anciana era una bruja que atrapaba niños en su calabozo engañándolos con una caja de pasteles y dulces. Los niños trataron de huir, pero la puerta estaba cerrada con llave. La bruja tomó a Hansel del pelo y lo encerró en una jaula. Luego arrastró a Gretel a la cocina. Tu hermano está muy flaco. Cocina comida para él y hazlo engordar. Cuando él esté en buena forma, será una deliciosa comida para mí. Pero ni se te ocurra comer nada. Toda la comida es solo para él. Sin alternativa, Gretel hizo lo que pidió. Afortunadamente, Hansel era un muchacho inteligente y sabio. Él decidió engañar a la malvada bruja. Cada noche, mientras la bruja dormía, él cavaba un agujero en el suelo de la jaula. La bruja pesaba a Hansel para ver si había subido de peso o no. Pero Hansel no se comía la comida que cocinaba su hermana, sino que la enterraba en el agujero que había cavado. Mientras tanto, la bruja le exigía a Gretel cocinar más. Esto se prolongó durante días hasta que finalmente la bruja se cansó. ¿Gordo? ¿Flaco? No me importa más. Hoy cocinaré un pastel de Hansel. Dirigiéndose a Gretel. Mira el horno para ver si la masa ya se cocinó lo suficiente. A pesar de tener miedo, Gretel también era una niña lista, al igual que su hermano. Ella sabía que la bruja quería empujarla dentro del horno. ¿No puedo meter mi cabeza allí para ver la masa? Se quejaba Gretel. La bruja la hizo a un lado y metió la cabeza en el interior. Gretel, con todas sus fuerzas, empujó a la vieja bruja dentro del horno y cerró la puerta. Gretel sabía el lugar donde la bruja ocultaba las llaves. Corrió de inmediato y rescató a Hansel de la jaula. Las llamaradas del horno cubrieron toda la casa. Hansel y Gretel huyeron de la casa que ardía en llamas en el bosque. Pero no sabían a dónde ir. Un poco más tarde, llegaron a un río. Un cisne gigante los llevó uno por uno al otro lado del río. Los niños, mirando a su alrededor, de pronto se dieron cuenta en dónde estaban. Corrieron a la casa tan pronto como pudieron. Al ver a sus hijos, el padre estaba lleno de alegría.
Con lágrimas de alegría, les explicó cómo su madrastra había regresado a casa de sus padres poco después de haberlos abandonado en el bosque. Y cuánto lo sentía por todo lo que había hecho y cómo tras buscarlos sin descanso no podía encontrarlos. Los niños amaban mucho a su padre y lo perdonaron. Pero había otra sorpresa esperando a su padre. Ambos metieron las manos en sus bolsillos y sacaron el oro y diamantes que habían encontrado en la casa de la bruja. Su padre no podía creer lo que veía. Todos los problemas que habían tenido se desvanecieron y vivieron felices para siempre. Érase una vez, en un lugar muy lejano en la tierra de los duendes, que vivían 3 duendes. Estos duendes se estaban preparando para convertirse en bondadosas hadas y emprendieron su viaje al mundo de los humanos. Nuestro deber nos espera, chicos. ¡Vamos! Estoy muy emocionado. Finalmente también veremos el mundo de los humanos. Quiero que cada persona sea muy feliz. Si ayudamos a los humanos y los hacemos felices, nosotros también seremos hadas bondadosas. En una casa antigua vivían un anciano y su esposa. El anciano se ganaba la vida haciendo zapatos en el taller de su casa. Y a veces reparaba zapatos viejos. El zapatero compró cuero nuevo para hacer zapatos nuevos con el dinero que ganó. Un día compró cuero con el dinero que había ganado y lo llevó a casa. La pieza de cuero que había comprado solo era suficiente para hacer un par de zapatos. Dejó la pieza de cuero sobre la mesa y salió del taller, cerrando la puerta, y se fue a su habitación. Por la mañana, el zapatero se despertó. Sentado en su cama, estiró muy bien sus brazos. Pensó en el tipo de zapatos que iba a hacer. Y como todas las mañanas, fue a tomar el desayuno que su esposa le había preparado. Muchas gracias, querida. Debo irme a trabajar ahora. Hoy haré un par de zapatos muy bonitos. Anoche hiciste un par de zapatos. ¿Tienes suficiente cuero para hacer otro par? El anciano estaba asombrado porque sabía que él no había hecho ningún zapato antes de irse a dormir, y entonces el anciano corrió rápidamente a su taller y su esposa lo siguió. Al abrir la puerta, ¿qué es lo que vio? La pieza de cuero que había dejado sobre la mesa la noche anterior se había convertido en unos zapatos muy bonitos. Los ojos del zapatero no podían creerlo. ¿Cuándo hice estos zapatos? No recuerdo. Creo que me he vuelto muy viejo. Los zapatos eran tan bonitos que el zapatero los puso rápidamente frente a la ventana y esperó a los clientes. Poco después, un cliente bastante adinerado vio los zapatos por la ventana y entró. Buen día. Me gustaría comprar el par de zapatos que tiene en su ventana. No importa lo que cuesten, son realmente el mejor par de zapatos que he visto en toda mi vida. El anciano con gran felicidad vendió el par de zapatos y él no pidió nada más de lo que valían. Esta vez, el zapatero emprendió camino para conseguir cuero para 2 pares de zapatos. Y de nuevo, dejó el cuero encima de la mesa y antes de salir de la habitación, volteó, echó otro vistazo al trozo de cuero y se fue a la cama. Tan pronto como despertó, corrió directamente a su taller. Esta vez había 2 pares de increíbles zapatos sobre la mesa. Una vez más, el zapatero estaba muy feliz. Puso los zapatos frente a la ventana y ese mismo día vendió ambos pares de zapatos a muy buen precio. Y así, nuevamente se fue a comprar más cuero.
Por supuesto que mientras tanto se preguntaba quién estaba haciendo estos encantadores pares de zapatos. Puso el cuero sobre la mesa y se fue a su habitación. Por la mañana tenía un montón de zapatos sobre la mesa. El zapatero vendió todos los pares ese mismo día. Durante mucho tiempo el anciano se ganaba la vida con el dinero que sacaba de los zapatos. Con parte del dinero que ganaba, continuaba comprando más cuero. Pero el zapatero tenía tanta curiosidad sobre cómo y quién hacía estos pares de zapatos. Por fin, una noche, decidió esconderse en el armario de su taller y decidió descubrir quién los estaba haciendo. Esta noche finalmente podré conocer al fabricante de los zapatos. Cuando ya era pasada la medianoche, se abrió la ventana del taller y entraron unos duendes. Uno de los duendes tropezó accidentalmente con una maceta y al oír el ruido, el anciano saltó de su lugar. ¿Podrías tener cuidado? ¡Los vas a despertar! Cuando el anciano empujó la puerta para echar un vistazo, no pudo creer lo que veía. Se frotó los ojos, volvió a mirar y pudo ver a 3 duendes en la mesa, que estaban bailando y trabajando al mismo tiempo. Uno de ellos cortaba el cuero, otro cosía y el otro pegaba. Luego, amarraban los cordones y abrillantaban los zapatos. Los duendes estaban trabajando tan rápido que con un solo pestañeo ya habían innumerables pares de zapatos en el mostrador. ¡Listos! ¡Son todos hermosos! Vamos, vayámonos antes de que alguien se despierte. Los duendes se fueron de la misma forma en que llegaron, bailando de alegría y riendo. El zapatero salió de su escondite. Corrió hacia su esposa y le contó todo lo sucedido. Y, por supuesto, su esposa no podía creer lo que escuchó. Pero cuando vio todos los incontables pares de zapatos puestos en el mostrador, supo que su marido no podía haberlos hecho todos en una noche. Ambos decidieron agradecer a los duendes por lo que habían hecho. Al día siguiente, la esposa del zapatero les preparó un festín. A medianoche, cuando los duendes llegaron al taller, vieron la cena en la mesa. Mira toda esta comida. ¿Será para nosotros? Por supuesto que es para nosotros. De lo contrario, ¿por qué la traerían a esta hora? Creo que hemos completado nuestra misión en esta casa. Ahora podemos ir a las otras casas que necesitan nuestra ayuda. El zapatero y su esposa se despertaron y entraron al taller, pero en lugar de ver la comida que habían dejado, vieron un montón de zapatos brillantes. Después de ese día, los duendes nunca más regresaron. El viejo zapatero y su esposa pudieron llevar el resto de sus vidas con todo el dinero que habían ganado. El zapatero pensó que después de trabajar durante tantos años, esta era su recompensa. Es por eso que nunca dejó de hacer zapatos. Y cuando pensaba en los pequeños duendes, siempre estaba complacido y agradecido.